a los que están participando en este espacio y los que se vayan a sumar de acá a los próximos minutos a este webinar. Hoy, dentro del ciclo de la Escuela de Negocios de AMBA, donde durante todo el año estamos ofreciendo actividades de capacitación para distintas poblaciones, distintos perfiles de las organizaciones que forman parte de AMBA y también para el público en general, vamos a abrir este espacio para presentar el taller de presentaciones eficaces. En este caso, no es un taller como cualquier otro, sino que vamos a estar trabajando puntualmente con la herramienta de no solo hacerlo en español, sino también agregar el idioma inglés. Muchos de quienes forman parte de AMBA trabajan en compañías multinacionales y hoy poder presentar una idea de manera concreta y de manera efectiva en un idioma que no es el español, se transforma en un desafío enorme para muchísima gente. ¿Por qué? Porque muchos estudian inglés, pero eso no hace que sean buenos presentadores en inglés. Entonces, el equipo de Exclamatio, acá presente, nos va a ayudar en este desafío que tiene que ver con eso, con no solamente tener los tips y las claves de una buena presentación en español, cosa que ya estamos acostumbrados de un modo u otro a tener, sino también a poder encontrar los tips idiomáticos y los otros componentes del lenguaje, porque obviamente no es solamente el texto, sino el tono con el que trabajamos y cómo opera el cuerpo junto a ese tono y a ese texto para hacer de nuestro mensaje un mensaje efectivo. Bueno, no los quiero aburrir, los dejo en manos del equipo de Exclamatio, que nos va a poder contar alguna y nos va a poder presentar brevemente algunas de las claves del programa en el que los invitamos a participar y del que queremos que formen parte todos ustedes. Al final del taller vamos a recordarles las fechas del programa, el modo de inscripción, pero bueno, como para tener una idea amplia de qué significa, qué pueden hacer en el programa, qué pueden lograr, los dejo en manos de los chicos. Simplemente también para presentarme, mi nombre es Pablo Brac, soy coordinador académico de la Escuela de Negocios de AMBA, y de nuevo, Jorge, el equipo de Exclamatio, es parte de todo el equipo de profesionales que nos están acompañando, que forman parte de esta experiencia, que este año, en este contexto tan particular, se transformó en una experiencia virtual, donde lo que tratamos es de brindar aprendizaje a los profesionales de marketing, de finanzas, las diferentes áreas de negocios, áreas comerciales, que son parte de empresas financieras, empresas de seguros, fintech, y que normalmente requieren una serie de habilidades que las tenemos, pero siempre hay una vueltita más para desarrollarlas. Así que en este contexto, dando esta presentación inicial, esta apertura de lo que queremos trabajar, los dejo en manos de Exclamatio para que les cuenten qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Muchas gracias, los dejo, y a partir de acá el espacio es todo de ustedes. Lo tomo. Gracias. Gracias, Pablo. Hola, Patricia. Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes, Gabriel. Bueno, un poco haciendo un poco la continuación de lo que estaba comentando Pablo recién, la idea con este programa que surgió un poco charlando con los chicos en AMBA era qué programa se podía armar o presentar como para poder hacer incluso algo diferencial y tratándolo de ayornar un poco con los momentos que estamos viviendo en cuanto a los cambios a los hábitos de comunicación. Y surgió esta idea justamente de poder hacer este programa, que es abarcando el tema de presentaciones, pero interviene mucho lo que es el tema de comunicación, especialmente cuando uno tiene que comunicarse delante de un grupo de gente. No solamente presentar una idea, digamos, que lo asociamos mucho con el tema de presentaciones efectivas, sino que estamos abarcando, y la idea es abarcar digamos, mucho más allá de lo que es el tema de presentar solamente. Y como para darle una vuelta de tuerca a todo esto y hacer algo con un valor agregado tal vez distinto, es que introdujimos
el tema de la bilingüe o hacerla en inglés. Que hay mucha gente que por trabajar en empresas multinacionales y tener que hacer algunas veces algunas presentaciones en inglés porque van hacia distintas sucursales del mundo. Y aparte, porque tal vez lo que puede interesar a la gente es mantener un balance entre los dos idiomas, es que justamente decimos darle esta vuelta de tuerca y ponerle algo que tal vez fuera diferente. O sea, la posibilidad de poder exponer según uno necesite, hacer las presentaciones o los trabajos de práctica, los que deseen hacerlo en castellano y después en inglés. Y que por supuesto, esto justamente, como lo decía Pablo también, esto merece adaptarlo al contexto virtual por el que estamos atravesando desde hace 8 meses, y que en realidad, y esto creo que de alguna forma lo han escuchado todos, esto tal vez iba a venir, pero lo que hizo toda esta situación de la pandemia y todo lo que es el tema de la cuarentena fue empujarlo y tener que reacomodar todo en un tiempo real. Digamos, que se necesitan y, y de alguna forma lo están pudiendo llevar adelante de una manera razonable y bien. Pero bueno, esto va a pasar igual que todo el resto de las cosas que comiencen a ser remotas. Y esto, por supuesto, cambia los hábitos, porque, a ver, el otro día estábamos conversando con Marcela justamente que hay algunas cosas que comenzaron, que cambiaron, como ser, por ejemplo, esto se los pongo como ejemplo, cuando en el momento hablamos de proxemia, que es la distancia normalmente que tenemos los seres humanos, acercarnos y comunicarnos, que eso es una cosa que está, digamos, se ve incluso en psicología. La proxemia tiene una distancia en centímetros y en medio metro según la proximidad y según la confianza que la persona tiene con la que se comunica. No es lo mismo, hablemos a nivel presencial, no es lo mismo comunicarnos con alguien de la compañía en una distancia con la persona con la que tenemos un trato X, que la distancia que mantenemos en la familia, donde tenemos una cercanía mucho mayor, o los amigos. Bueno, todo esto se vio trastocado. O sea, la comunicación por el tema de los protocolos y distancias y todo, ha variado e impactado de una forma realmente nueva, donde no hay antecedentes y donde estamos escribiendo la historia día a día. La estuvimos escribiendo desde el primer día que entramos en la cuarentena y la vamos a seguir escribiendo, porque todo esto que estamos viviendo día a día en la comunicación, esto está escribiendo una página nueva y vamos a ver las consecuencias después, si fue algo positivo, más o menos negativo, recién un tiempo más adelante. Por eso es que todo este tema de la virtualidad y lo remoto y la comunicación es un poco descubrir todos los días un poquito y descubrir una forma nueva y distinta de comunicarnos. ¿Vos querés comenzar a la parte idiomática más que todo? Voy a agarrarme un poco de lo que dijo Pablo en cuanto a esto de hacer presentaciones en inglés. Muchas veces el comentario es, pero si yo tomo clases de inglés en la compañía, ¿por qué necesito un workshop? La inglesa y hablar y nada más que a comunicarse, que si tengo que enseñarles a hacer una presentación, porque hay todo un montón de cosas que van atadas al presentar y que cuando yo estoy enseñando la lengua en general no las enseño. Cómo ser manejo de los tiempos, cómo ser determinadas frases idiomáticas o determinadas frases que se pueden usar para empezar, para terminar una charla, entonación, cómo manejo el tema de entonación, de uso de los distintos tonos.
Todo eso cambia al momento de presentar. Cambia cuando estoy presentando en español. Y obviamente va a cambiar cuando tengo que presentar en inglés. Y además un poco esto de manejar la agilidad ante preguntas, por ejemplo. Porque yo puedo tener mi speech todo armadito, pero al momento que me van a hacer preguntas, ya las cosas cambian. Entonces tengo que agilizar también la mente para poder contestar con fluidez en el momento que me hacen una pregunta que me puede sacar de foco o que me puede sacar de lo que estoy hablando. Esas son las cosas que en realidad se ven cuando hacemos un workshop de presentaciones en inglés. No es el manejo de la lengua. Nosotros no vamos a en esto corregir manejo de la lengua. Lo que vamos a corregir, lo que vamos a tratar de hacer foco es en cómo comunico, nada más. Fundamentalmente es eso también algo que hay que aclarar porque no es lo mismo. No es lo mismo, no importa si uno usa bien un tiempo de verbo o no lo usa bien a la hora de presentar. A la hora de presentar, además del tiempo de verbo, hay otro montón de cosas incluidas. Entonces, en eso es en lo que se hace foco. Hay un tema que agrego, que en este caso es las presentaciones en inglés, obviamente se suma un obstáculo más que es el idioma. Porque a la presentación en sí, a cualquier presentación que cualquier persona tiene que hacer, en público, o sea, con un grupo de gente, ya sea presencial o virtual, se le suma justamente el tema de la lengua, del cambio de lengua, del switcheo de inglés al castellano, o del castellano al inglés, donde la persona, si no es una persona nativa, no está acostumbrada a pensar en inglés. Entonces, automáticamente, hay todo un trabajo mental que la persona tiene que hacer. Y acá hay una, entre comillas, un agravante, y el agravante es cuando vienen por lo general las preguntas. ¿Por qué? Porque a ver, si uno tiene una presentación bien abrochadita, bien armadita, con un monio, y la practicó 100 veces, la tiene perfectamente dominada, en el tiempo exacto, funciona como un relojito. Bueno, aquí se abren dos alternativas. Desde ese lado, perfecto, fenómeno. Ahora, después vamos a ver, como decía el amigo Silvio Soldán, hace unos cuantos años decía el ping-pong de preguntas y respuestas. Y ese es el tema, donde la persona tiene que comenzar en inglés, tal vez, si las presentaciones son en inglés, comenzar a armar algo que no tenía previsto. Entonces, ahí tiene que armar una estructura de pensamiento, bajar lo que tiene en la mente para contestar y después pasarlo al inglés. Entonces se convierte en otro obstáculo. Y el otro obstáculo es durante la presentación con las interrupciones. Eso ya es complicado per se en castellano. O sea, hacer una presentación en español o en castellano, en las que podemos estar habituados todos a hacer, sin intervenir ningún idioma, normalmente hay veces en donde las cosas no son, las pautas no están hechas como para las preguntas al final. Y de hecho, muchas veces hay interrupciones. Entonces, en las interrupciones es donde la persona tiene que adquirir un determinado entrenamiento, porque cuando una persona viene embalada haciendo su presentación y de pronto le interrumpe para hacer una pregunta, queda dando vueltas lo último que dijo. Entonces, el tema comienza tal vez a contestarse esa pregunta y esa pregunta dispara otra pregunta y salta otra persona con otra pregunta. Y después, entonces ahí tiene que la habilidad del presentador, la persona que está haciendo la presentación o la exposición, de saber dónde dejó y qué es lo que estaba hablando en el momento que le hicieron la pregunta o lo interrumpieron. Entonces todo eso es un trabajo de gimnasia que hay que hacer permanentemente como para poder seguir manteniendo el ritmo en el caso que una persona sufra una interrupción, sufrir, más que todo sufrir. Bueno, hay algunas interrupciones que son un sufrimiento, porque esto muchas veces ponen en jaque a la persona que está presentando, así que muchas veces es un sufrimiento, pero hablemos realmente como un hecho que ocurre siempre en cualquier charla. Es decir, la idea es poder ir descubriendo cuáles son las cosas más importantes que un presentador tiene que tener al momento de presentar. ¿Y cuáles son las cosas más complicadas que pasan dentro de una presentación? Porque muchas veces a todos nos gusta manejar
tener un viaje de primera con un sol espectacular y no en una tarde de tormenta, con mucho viento, o en el deporte, jugar con una mañana como la de hoy, los que juegan al fútbol o hacen cualquier otra actividad con un pasto lindísimo. A todos nos encanta ese escenario, pero los escenarios no siempre son esos. Uno creo que tiene que estar preparado para todos los escenarios posibles, desde el más lindo y el mejor, el más cómodo y el más confortable, hasta el más hostil. Porque no siempre aparecen como aparecen las fotos muchas veces en los bancos de fotos en Google, donde uno pone una foto y están todos siempre sonriendo. O sea, siempre en este tipo de cosas, siempre se sonríe, y no siempre uno termina sonriendo. ¿Por qué? Porque las cosas se ponen complicadas, y sí que se ponen complicadas. Todas pero y la idea es que estén preparados o listos para cuando esas situaciones se den. Entonces, de esto también, así planteamos justamente los programas para tratar de tener en cuenta la mayor cantidad de variables posibles que se puedan dar en una presentación. Amén, por supuesto, de las técnicas que normalmente se utilizan, técnicas que veníamos a, por ejemplo, darles un ejemplo, las técnicas de contacto visual que veníamos haciendo en lo presencial. Bueno, de aquí en más ahora han cambiado a la forma habitual. ¿Por qué? Porque tenemos una cámara, porque tenemos dos manitos con las que también gesticulamos, y yo estoy haciendo lo posible porque se me vea para el cuadro. Sí, porque tenemos un público acá en la pantalla, no a lo grande, entonces es más complicado. Y porque el cuadro, la cantidad de personas que hacen cerca de creo que 24 o 25 en Zoom, y que no vemos a todas las 40, 50, 60, 100 que tenemos atrás. ¿Por qué? Porque en la pantalla solamente da 25 cuadros. Entonces, estamos hablando con un público, y ese público nos está observando, nos está mirando, está sacando sus conclusiones, y nos estamos comunicando nosotros verbalmente. Y ustedes también, ustedes como público en este momento, también se están comunicando verbalmente con nosotros. No verbalmente. Y eso es un tema que en estos tiempos, lo remoto, ha comenzado a tener una importancia enorme. ¿Por qué? Porque los cuadros digamos, de conferencia vía Zoom o cualquier otra plataforma, muchas veces son de acá, de la mitad del pecho hacia arriba. Y hay otros que tienen, digamos, que las caras se hacen mucho más grandes. Entonces ahí comienza a tallar todos los gestos, pero sobre todo los gestos de la cara. Entonces, es como intentar ahora tratar de ver el gesto que tenemos en lo presencial con los barbijos, ¿no? Complica enormemente como seres humanos. Hace un tiempito estábamos dando una charla en Prosegur, esto fue a principio de la pandemia, en el mes de, creo que fue marzo o abril. Sí, en abril. Bueno, ustedes saben que Prosegur es una empresa de vigilancia, perdón, me estoy quedando sin batería. Es una empresa de vigilancia, y el tema del desafío de ellos decía justamente cómo se podían manejar los distintos vigiladores cuando están en la entrada de una empresa, de un supermercado, para tratar de transmitir cordialidad a los clientes, a las personas que trabajan en una compañía. ¿Cómo pueden de alguna forma transmitir cordialidad si están prácticamente con la cara tapada, con la nariz y la boca, sobre todo, ¿no? Y entonces, ese es el gran desafío que se nos plantea desde el punto de vista comunicacional. Es decir, cómo poder hacerlo presencialmente, desde una forma de comunicación en la cual uno trata de enviar un mensaje y que el mensaje llegue de la misma forma que fue conseguido, hasta la virtualidad, que es lo que estamos haciendo ahora, lo remoto. Es decir,
El otro tema también, por supuesto, que es donde empieza a tener mucho peso, es en el tema de los manejos de los tiempos. Se nos han acabado los tiempos donde nosotros nos daban en una reunión. Si ven las reuniones, la idea era de pronto tener una reunión de 1 hora presencial. Había tiempo, de pronto, como para poder tener una interacción social mientras la reunión empezaba, que es la misma que se da 5 o 10 minutos antes de comenzar una reunión. Pero esto es entre todos. Y acá uno aterriza y ¡boom! Llega. Y ya comienza la reunión, la charla, la presentación. Es decir, todo... Las cosas tienen que ser más cortas. Nosotros por ahí hacemos workshops que ya son 8 horas por día. Hoy no se puede hacer eso, porque yo no puedo tener 8 horas en la pantalla a nadie. Entonces todo tiene que estar como organizado de otra forma, porque es inviable hacer actividades largas. Se puede hacer hasta 2 horas, pero el cansancio está, y la gente está muy cansada de estar frente a una pantalla por ahí todo el día. Entonces, se complica la forma en que uno tiene que trabajar, no solo hacer un workshop, el trabajo de ustedes, de cada uno, una reunión. Los manejos de las reuniones son totalmente diferentes en tiempos, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta a la hora de también, ahora que estamos pensando en cómo comunicar o cómo hacer presentaciones, bueno, todo tiene que ser mucho más corto. Más corto, y a la vez la reformulación, que esa es otra de las cosas que abordamos en los talleres, justamente es el tema de hacer una suerte de reingeniería con la estructura de la charla. Porque lo que es el gran desafío ahora, más de todo, el desafío de un presentador ahora es la disputa del interés. O sea, es pelear, entre comillas, es pelear por el interés y que puede llegar a generar la charla, y luchar contra todos los elementos distractores a los que están sometidos, tentados, más que sometidos, tentados, todas las personas que están del otro lado de la pantalla. Hasta del otro lado de la pantalla, miren como ya estamos hablando en lenguaje televisivo. Del otro lado... Sí. Entonces, hasta eso, de alguna forma, el presentador tiene que hacer toda una reestructuración, de hacer un buen comienzo, digamos, compactar la información que tiene que dar, y después, por supuesto, hacer un buen cierre, que es lo que de alguna forma lleva... El cierre es una de las cosas más importantes, porque justamente es lo que va a quedar en la cabeza de la gente. Por eso es tan importante el cierre. Y eso, en tiempos acotados, que es lo que estamos hablando, necesita, por supuesto, una preparación y un entrenamiento, por supuesto, digamos, adaptado a las situaciones que estamos viviendo. Yo no sé si hay alguna pregunta por el lado de ustedes en base a lo que vamos hablando. No sé si Emilio o Gabriel Agustina o Agustina. Yo quería preguntarle si esto de lo que hablan de el trabajo ese de gimnasia, vieron que contaban de hacer presentaciones en inglés y demás, si se va a hacer de alguna manera en el curso, como... y la idea es que cada uno... ¿Cómo es la metodología? Un poco pedirles a cada uno que lleve alguna presentación, aunque sea cortita, armada, porque por esto mismo que estamos diciendo de manejo de los tiempos, no podemos decirles, bueno, armen ahora una presentación, sino que tengan algo más o menos armado, como para pedirles que presenten en el momento. Obviamente el que no quiera presentar en inglés, no lo presenta en inglés, lo presenta en castellano. Esto se puede trabajar de las dos formas. Entonces, que lleven una presentación armada de 5 minutos, donde puedan presentar y donde podamos hacerles una devolución, que esa devolución va a ser para todos, porque en general las cosas los pequeños problemas o cosas a corregir que puede tener alguno, generalmente se repiten. Entonces, si vamos viendo las distintas presentaciones y después les hacemos una devolución a todos, para que a la vez siguiente ya armen una presentación con las correcciones hechas. Correcciones, vuelvo a decir, no es desde lo idiomático, no es desde la lengua, sino desde el cómo.
cómo manejarlo. Perfecto. ¿Sí? Por supuesto que siempre hay una apertura hacia alguna sugerencia para hacer Obvio, si hay idioma, horrores de idioma, yo no puedo evitarlo tampoco, porque soy teacher, así que tampoco voy a evitar, tampoco puedo no corregir, pero es en realidad no hacer tanto foco en el idioma como en el cómo se manejan con el idioma. Trabajar mucho también las experiencias individuales de cada uno, porque obviamente todo el mundo, todos los que normalmente llegan a los talleres llegan con un background, con un bagaje de experiencias que han tenido y que vienen teniendo, no solamente en lo virtual, sino también en lo presencial, en la vida. Entonces, tomar eso, agarrarnos de eso, tomarlo eso como ejemplos para poder hacer las bajadas correspondientes. ¿Por qué? Porque tiene mucho valor. Todos han vivido distintas experiencias, algunas positivas, otras no tan positivas, otras neutras, pero sobre todo hay muchas inquietudes que van surgiendo a lo largo del taller. Por las vivencias que cada uno tuvo, por las vivencias que tuvieron de otras personas que la gente conoce y que ha estado en reuniones, y que normalmente eso viene justamente a colación de los temas que vamos cubriendo. Incluso, a ver, siempre hay cosas que se saben de la vida o porque se han hecho otros programas de entrenamiento. Hay otras cosas que no se sabe si son mito o realidad. Entonces lo que hacemos es contrastar blanco sobre negro y ahí sacamos y lo trabajamos juntos. Y después está lo que más nos encanta a nosotros, que es justamente transmitir las cosas que nos... porque no la pudo ver, porque no la sabía, porque todos hay cosas que no sabemos. Entonces, eso es lo que vamos haciendo, justamente transmitir eso. Incluso, bueno, ir distinguiendo y observando y conociendo los distintos estilos de presentadores que hay. Por lo general, nos han preguntado muchas veces, ¿quién es el mejor presentador? Pero en la cabeza de la gente que lo pregunta, lo primero que aparece es lo político. Cuando realmente hay muchísima gente, o sea, técnicamente hablando, hay muchísima gente que no se dedica a la política y que, sin embargo, son excelentísimos oradores y presentadores. Y que hay mucho para sacar de positivo. Digamos, vamos a invertirlo. Hay muchos políticos que hacen cosas que no deberían hacer, como presentadores y oradores cuando hablan. Es decir, por eso les digo que yo no buscaría allí, buscaría en otro lado. Todo este tema de las charlas TED, de todas estas charlas Wobby y un montón de formatos que han crecido en estos años, han aparecido muchísimos presentadores que son gente común y que se les ha dado la posibilidad, han tenido la posibilidad de poder subirse a un escenario y hacer una charla. Y realmente son muy buenos. Buenísimos, realmente buenísimos. Buenísimos. Jorge, sí. Sí, perdón, Jorge, Marcela, en la experiencia de ustedes, si pudiéramos distinguir, perdón, tengo niños jugando ahí del otro lado, si se escucha. No hay problema. ya terminaron las clases del día, así que es muy difícil que no estén haciendo ruido. ¿Qué encuentran ustedes si hay 2 o 3 elementos fundamentales que marcan la diferencia entre hacer una presentación en inglés y una presentación en español, y son temas que van a trabajar durante este programa? ¿Cuáles son esas 3 cosas? Que pueden tener diferencial. 3 cosas, diferencias fundamentales entre el inglés y el castellano. Entre presentación en inglés y presentación en castellano. Sí. Yo no creo que haya mucha diferencia entre una y otra. Yo creo que al ser idiomas diferentes, el inglés bien hablado, o mientras mejor se habla, tiene diferente entonación, por ejemplo. Entonces, la forma de entonar algunas cosas o cómo le doy fuerza a algunas frases puede hacer una diferencia. Pero fundamentalmente no hay así grandes diferencias. Creo que la diferencia es en que son idiomas diferentes. Entonces, que
que pueda tener un sonido más, más español de lo que tiene que tener una presentación en inglés. Pero yo siempre en eso soy muy abierta. Creo que la persona que no habla inglés o que no es inglés nativo tiene que tener licencia de cometer esos errores y no hablar perfecto. A mí cuando viene un alumno y me dice, ay, yo quiero aprender inglés americano, o vos enseñás inglés británico, mira, yo enseño inglés y yo no soy ni británica ni americana, enseño inglés, hablo inglés, por ahí mejor con lo que me dio la vida, de haber estudiado profesorado de inglés y de haber estado metida con el idioma durante toda mi vida, pero yo enseño el inglés que puede enseñar una profesora que no es nativa. Porque si no está ese mito de tengo que hablar perfecto, y no tenemos que hablar perfecto. Las claves yo no, entonces que la persona de otro idioma, que habla otro idioma, hable perfecto el español. Perfecto. No sé si se entiende qué es lo que quiero decir, ¿no? Si soy clara yo en la explicación, pero me parece que tenemos que, para mí es fundamental el tener una mente abierta en eso. ¿Cómo? Pretender que hablen perfecto inglés. Bien, No las lo claves pretendo. estarán en encontrarle realmente el... Perdón, sí, ahí cerramos. Las claves estarán en encontrarle... Voy al supermercado y vuelvo para acá. Bien, está con el audio prendido. Las claves estarán entonces en encontrar el sentido general en un idioma y en otro, y que sea poderoso el mensaje más allá de las palabras, el tecnicismo o no tecnicismo, ¿no? Sí, puede haber, así como en castellano, uno puede decir, te conviene empezar de esta forma o te conviene terminar de esta forma. También puede haber determinadas frases que uno puede usar en inglés para empezar una charla, para empezar una presentación, que sí las podemos dar. Y eso sí, en eso sí puedo hacer hincapié. Pero en cuanto a la perfección del idioma, vuelvo a decir que para mí no exijo que ninguna persona que sea hispanoparlante hable perfecto el inglés. Está clarísimo. No tiene por qué. En realidad el tema es no tiene por qué. Y incluso los temas que abordamos, sí, son iguales y parejos, o sea, para todos. Como contacto visual es en español y hay contactos en inglés. Pero muletillas, cuando trabajamos las muletillas, son muletillas o latiguillos en castellano o en español, y son time fillers en inglés. Lo único que cambia la muletilla o el time filler. Sí. El you know, por ejemplo, en inglés, you know, lo usan mucho los americanos. Pero como somos hispanoparlantes, vamos a usar las muletillas nuestras y no las de ellos. Entonces, ahí está, claro. ahí sí hay una gran diferencia. Claro, ahí se arma el lío. Justo hoy estaba leyendo un post que decía, no te burles de una persona que habla mal el inglés, porque quiere decir que habla más de un idioma. Diciendo, no, es un esfuerzo también hablar más de un idioma. Entonces, está clarísimo. Va por ese lado. Está clarísimo. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, algo más que quieran aclarar sobre lo que tiene que ver con el curso, cómo lo vamos a estar dando, etcétera. La idea es trabajar muchísimo con los emergentes. Sobre lo que ustedes... Sobre lo que la gente va saliendo por parte de la gente. O sea, más allá del programa que nosotros estamos teniendo, esto es lo mismo usando las analogías, que es otra de las cosas que trabajamos, es el uso de analogías, es lo mismo que si... Pero eso no quita, conozco la ruta, pero eso no... O sea, tenemos claro el roadmap hacia dónde ir, el camino hacia dónde ir, pero eso no quita que nos vayamos desviando a donde ustedes... Sí, de acuerdo un poco a las un poco la idea. En general estas cosas se dan mucho con la necesidad de cada uno, como van surgiendo las dudas o las preguntas, bueno, ahí nosotros vamos haciendo foco. Bien, está clarísimo. Gracias a los dos, Jorge y Marcela. Bueno, vuelvo a repetir, en realidad no repetir, doy claramente la información para recordarles a todos, este programa se va a estar dictando el 30 de noviembre, 2
y 4 de diciembre. Son 3 jornadas de 2 horas cada una, de 17 a 19 horas. Pueden ingresar a AMBA, o pueden mandar un mail a amba@ambanet.org o a nuestra página web www.ambanet.org, inscribirse de hoy hasta el día que está por comenzar el programa. Los costos son realmente hiper accesibles, tanto para, ahí está Agus, nos pone la información del programa con el link también para que puedan inscribirse. Realmente los esperamos que formen parte de los participantes de este programa. Ha pasado ya mucha gente por este programa en especial de potenciar la comunicación en público y puntualmente a través de recursos bilingües, y realmente es una experiencia grata, de profundo interés para todo quien hoy, de un modo u otro, tiene que estar contando lo que hace, cómo lo hace, expresando y transmitiendo ideas en el idioma propio o en otro idioma a interlocutores que ahora más que nunca están a una nueva distancia de nosotros. Así que bueno, gracias a todos, gracias por este rato junto a nosotros. Realmente esperamos contar con su participación. Nos vemos nuevamente para el próximo webinar informativo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.